Buenas tardes, jóvenes y señoritas de la Universidad Rural de Guatemala. Quinto semestre, vamos a continuar con el estudio del derecho agrario, tanto para los estudiantes de derecho como para los estudiantes de agronomía. Entonces, vamos a llevar a cabo este proceso. Ustedes se percatan, jóvenes y señoritas, ha sido distinto, diríamos así, el proceso en el derecho agrario guatemalteco y pues hemos, hemos tenido, diríamos así, y hemos observado, ustedes en clase, de los diferentes cambios que han habido en Guatemala con relación al derecho agrario. Desde la época del descubrimiento de América hasta la presente fecha, podríamos decirlo así, ha sido mantenido este proceso de lo que es el agro en Guatemala, los latifundios, los terratenientes, eh, inclusive las empresas subsidiarias estadounidenses en Guatemala, pues han tenido y han gozado de distintos tipos de beneficios o concesiones a nivel territorial. Estamos hablando de grandes cantidades de tierra para los diferentes latifundistas en Guatemala. Pues todo eso, diríamos así, ha desembocado o desembocó en su momento determinado, desde 1960 hasta 1996, en un conflicto armado interno. Diríamos, es el culmen de todo este proceso que se denominó en Guatemala la historia del agro. Y por ello mismo, el día de hoy vamos a conocer lo que es el acuerdo, dentro de los acuerdos de paz, eso sí es algo muy importante que ustedes tienen que establecer, jóvenes y señoritas, verificar estos acuerdos de paz y dentro de este acuerdo, dentro de los acuerdos de paz, pues el acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria. Este es el tema del día de hoy y vamos a llevar a cabo lo que es la presentación correspondiente a esta semana, que es la 14ª. Tomemos en cuenta, jóvenes y señoritas, que estamos hablando que en 3 semanas estamos concluyendo nuestras clases regulares. Estaremos a lo que disponga la Universidad Rural de Guatemala para el siguiente semestre. No estoy 100% seguro, pero creo que todavía continuamos. Va a depender de las autoridades y de lo que informen ellos. Pero en nuestro caso, jóvenes y señoritas, pues establecer o continuar de manera virtual o de manera presencial, ya va a ser la autoridad que lo manifieste. Mientras tanto, continuamos con las clases correspondientes. Esta es la 14ª semana. Vamos con la presentación. Muy bien. Derecho agrario, semana 14ª. Tema, acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria. Quiero indicarles que de acuerdo al resumen que ustedes tienen en la plataforma de la universidad, pues ya pueden establecer o esta presentación varía un poco del resumen en presentación, no en contenido. En contenido es el mismo y quiero, dejar establecido, como ya lo hemos hecho en otras oportunidades, que es necesario profundizar en estos temas. No solamente en lo que establece la presentación,
no solamente lo que indica el resumen, no solamente en lo que estamos dialogando en esta clase. Para recordarles también, antes de continuar y antes de llevar a cabo esta clase, jóvenes y señoritas, tenemos un chat en Derecho Agrario de Telegram para el que quiera hacer una consulta, hacer una pregunta. Por favor, lo puede hacer en este momento. Bueno, de la clase vamos a verificar si tenemos un poquito de tiempo para poderle dar respuesta a esto, porque los temas son bastante amplios como para tener mucho tiempo por la misma situación. Solo son 45 minutos de la clase. Muy bien. El objetivo de la clase es que se analice el acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria, sobre la base histórica que originó el planteamiento. Entonces, es conveniente ir conociendo algo sobre este acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria, pero también es conveniente indicarles que tenemos un conocimiento general sobre la base histórica que originó el planteamiento del acuerdo sobre los aspectos socioeconómicos y situación agraria. No vamos a entrar a conocer punto por punto el acuerdo. A eso es a lo que voy. Ustedes tienen que estudiarlo. En realidad, eso es lo que establecía también inclusive el resumen. Estudiarlo, conocerlo, porque el tema es este. Entonces, podemos sacar preguntas del contenido de este acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria. Continuamos. Los acuerdos de paz. Bueno, en primer término, ¿por qué los acuerdos de paz? ¿Cuál es el motivo de los acuerdos de paz? Pues, como su nombre lo indica y como ya muchos de ustedes deben de conocer, creo que algunos inclusive no habían nacido cuando se firmó la paz en Guatemala, varios creo yo, porque es de 1996 y apenas estamos en el 2022. Entonces quiere decir que algunos no habían nacido. Pues este problema surgió desde 1960 con el conflicto armado interno, un conflicto civil interno, una guerra civil interna, porque una facción, diríamos así, del ejército continuó en el gobierno y otra facción del ejército pues quería cambios en el gobierno y lo trataron de hacer por la fuerza. Tomaron las armas y pelearon, ejército y guerrilla. La guerrilla compuesta por personal exmilitar. Inclusive, el ejército se pobló de más gente con lo que se denominó, no estoy mal, patrullas de autodefensa civil, PAC. Era jalar gente de los pueblos originarios, tanto del ejército como de la guerrilla, apropiarse inclusive de territorio, inclusive de las personas que vivían en esos pueblos originarios y tomarlos, formarlos y lamentablemente, pues que combatieran a favor de uno u otro, pero lamentablemente eran los mismos pueblos originarios. Por lo que yo he dicho y sigo sosteniendo que la guerra civil, pues fue lo único bueno de la guerra civil, lo único bueno es que concluyó así, eso fue lo único bueno. Porque de lo contrario, jóvenes y señoritas, pues fueron 36 años de guerra fratricida, donde de acuerdo a la presentación y de acuerdo a la estadística, hubieron más de 200,000 personas entre muertos y desaparecidos. 160,000 muertos contabilizados y aproximadamente unos 80,000 desaparecidos.
Entonces, más de 200,000 personas muertas y desaparecidas que no eran extranjeros, que no eran mexicanos, salvadoreños, hondureños, nicaragüenses, no. Lamentablemente, el 99.99% guatemaltecos. Así. Entonces, es lamentable esta situación. De esto no se ganó, mayores cosas no se ganaron. Pues de este conflicto armado, pues de 36 años, que duró más o menos 36 años, en un momento determinado, y esto sí no lo podemos negar, los países cooperantes, principalmente europeos, creo que no tanto Estados Unidos, pero sí europeos, estamos hablando de España, de Alemania, de Francia, de Suecia, de Suiza, inclusive Finlandia, si no estoy mal, apoyaron desde ese momento hasta la presente fecha para que Guatemala saliera de ese conflicto armado interno. Y comenzaron los diálogos para avenir a las partes. Gobierno de la República de Guatemala, Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG, que aglutinó, recuerdo yo, que cuatro facciones revolucionarias que estaban ubicadas en diferentes partes del país. Por eso se denominó Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Entonces aglutinó a estos grupos guerrilleros y el Estado pues propuso puntos y ellos también. Y se conformaron 12 acuerdos de paz que forman parte, diríamos así, de los acuerdos de paz para los cuales fueron firmados el 29 de diciembre de 1996 en el gobierno de don Álvaro Arzú Irigoyen, por la cual se acuñó la moneda del Quetzal, y aquí pueden leerlo ustedes. Todas las monedas de Quetzal indican paz, paz firme, creo yo, 29 de diciembre de 1996. Y atrás el escudo nacional, el escudo de armas. Entonces, esta paz firme y duradera no fue de la noche a la mañana. Hubieron varias negociaciones y entre 1991 y 1996 se firmaron estos 12 acuerdos en diferentes partes del mundo. Unos en Suecia, otro creo yo que en Francia, y este acuerdo de paz que fue firmado el 6 de mayo de 1996, o sea, casi 6 meses antes de la firma de la paz, en México, Distrito Federal. Este acuerdo es denominado Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria. ¿Qué diríamos así? ¿Cuál fue el objetivo de estos acuerdos de paz? ¿Cuál fue el objetivo de la firma de la paz firme y duradera? Pues alcanzar soluciones pacíficas a los problemas que generó el conflicto armado interno. El conflicto armado interno. Alcanzar soluciones pacíficas. ¿Cuáles fueron los problemas que iniciaron el conflicto armado interno? En primer término, la situación agraria y la marginación económica. ¿De quiénes? De los pueblos originarios. De los pueblos originarios. Si ustedes se percatan, de ninguna manera va a haber problema con los colonos, de ninguna manera va a haber problema con los criollos, de ninguna manera iba a haber problema con los mestizos o ¿cómo podríamos decir? Los profesionales o eh, la clase media profesional, porque ya tenía territorio, ya tenía tierra, y por lo tanto no era marginado económicamente. Entonces, ¿de quién estamos hablando en la situación agraria y marginación económica? De los pueblos originarios. El sometimiento y segregación de los pueblos originarios.
la esclavitud que vivió o que viven inclusive en muchos pueblos todavía, la pobreza, pobreza extrema de estos pueblos, que no lo podemos negar, jóvenes y señoritas, no lo podemos negar. Vamos, principalmente la parte occidental de Guatemala, noroccidental. Estamos hablando inclusive desde Chimaltenango. Zacatepeques ya no tanto, pero Chimaltenango, Sololá, Totonicapán, Quiché, Huehuetenango, San Marcos, Quetzaltenango todavía, sin incluir Xela. Pero hay mucha población en pobreza y pobreza extrema, marginada, sometida y segregada. O sea, es muy difícil. Y estos fueron los problemas que hicieron explotar el conflicto armado interno. Repito, situación agraria y marginación económica, sometimiento y segregación de los pueblos originarios. Y para concluir, estos 3 puntos de problemas que generaron un conflicto armado, las dictaduras y los autoritarismos. Estamos hablando que antes de la época de la independencia, ustedes lo saben muy bien, hubieron dictaduras y autoritarismos en Guatemala. Ya lo escuchamos cuando vimos esta situación de la historia en Guatemala, desde el descubrimiento, desde la conquista, la época de la colonia, la época de la independencia, la época de los gobiernos liberales, la época o la primavera de los 10 años de Guatemala, de la revolución de 1944, la contrarrevolución hasta la época contemporánea. Ya lo hemos visto, no me pueden negar ustedes, es que yo no sé de esto. Si no lo han leído, ya es problema de ustedes, pero ya lo hemos visto en clase. Entonces, todo este inconveniente, pues, hizo surgir este conflicto armado interno. Y con base a estos problemas, pues se generaron estos acuerdos, estos 12 acuerdos de paz, que fueron negociados entre 1991 y 1996. Si no estoy mal, estamos hablando parte del gobierno de Ramiro de León Carpio, el gobierno de Jorge Serrano Elías, Ramiro de León Carpio, y concluyó en el gobierno de el Álvaro Arzú Irigoyen, que ya les indiqué, firmó los acuerdos de paz o la paz firme y duradera en el Palacio Nacional en esa época y en ese día. Continuemos. ¿Cuáles son los antecedentes del acuerdo o acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria? ¿Cuáles son estos antecedentes? En primer término, el latifundio cafetalero. Tomen en cuenta, jóvenes y señoritas, que por muchos años, estamos hablando desde 1885 hasta 1960, propongamos que llevémoslo inclusive más lejos, hasta 1996 que se firma este acuerdo, pues los cafetaleros han dominado o dominaron el territorio y el gobierno guatemalteco, creando mayores fincas cafetaleras que se aprovechaban o aprovecharon pocos cafetaleros. Estamos hablando que tenían ellos, ampliaron sus fincas cafetaleras en diferentes gobiernos y así pues fueron creando a expensas de la apropiación de tierras baldías y la sistemática destrucción de las que eran poseídas a título colectivo por comunidades. O sea, durante el periodo de 1944 a 1954, se buscó modificar la estructura económica basada en la caficultura, con políticas económicas para modernizar la economía y liberar al campesino de las ataduras al sistema latifundio-minifundio en torno del cultivo del café.
se consideró que a partir de la reforma agraria del decreto 900 se transformaría al campesino en un agente económico activo, lo que crearía otras ramas productivas como la industrialización del país. Este fue, diríamos así, la época revolucionaria. Pero ustedes lo saben muy bien que vino la contrarrevolución establecida principalmente por el, la Secretaría de Estado de Estados Unidos, de los Estados Unidos de Norteamérica, y la Central de Inteligencia Americana, la CIA, y pues lamentablemente derrocaron a el gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán en 1952. Por lo tanto, diríamos, 1954, perdón. Por lo tanto, pues ya no se continuó esta, esta reforma agraria que transformaría al campesino en un agente económico activo, lo que crearía otras ramas productivas como la industrialización del país. Lamentablemente, la idea era industrializar el país, como se industrializó Europa, como se industrializó Estados Unidos, pasar literal de la época del agro a la época de la industrialización, que en Europa fue en 1776, en Estados Unidos en 1700, perdón, en Europa en 1778, en Estados Unidos en 1776 y diríamos así, en Guatemala 2022 no se ha modificado ese sistema. No hemos llegado a la industrialización del país. Estamos sometidos todavía en el agro, lamentablemente. Entonces, como ustedes lo saben muy bien, los Estados Unidos de Norteamérica fueron los que eh, realizaron esta contrarrevolución, derrocaron el gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán y el gobierno democrático, diríamos así, de la revolución, por considerarlo atentado al sistema de privilegios imperante desde 1871. ¿Privilegios de quién? De las empresas de los Estados Unidos de Norteamérica. Se continúa con el marco de la discriminación y marginación, especialmente de la población rural e indígena. Eso es lo lamentable. Eso es lo lamentable. Participantes en la propuesta. ¿Quiénes participaron en esta propuesta, jóvenes y señoritas? Pues ya lo indicamos, el gobierno de la República de Guatemala, a través de una comisión específica de connotados, en ese caso de veras, connotados profesionales, y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG, que tenían, diríamos así, a su cargo, diríamos, los diferentes grupos revolucionarios, y era un representante por cada grupo revolucionario, y una persona que en realidad nunca se pensó, me imagino yo que por el gobierno de la República de Guatemala nunca se pensó, que era el hijo de Miguel Ángel, ay Dios, no me recuerdo, no me recuerdo en este momento nuestro premio Nobel de literatura, pero sí creo yo que es Miguel Ángel. Deme un minuto, voy a verificar. Déjenme verificar. No lo tengo a la mano aquí. Miguel Ángel Asturias. Bien, sí. El hijo de Miguel Ángel Asturias era participante en el diálogo que se tuvo en esta propuesta, pero no por parte del gobierno de la República, sino que por parte de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Uno de los puntos más esenciales, diríamos así, para establecer que tampoco era cualquier cosa la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG. Y se basaron en las propuestas de tres
de tres instituciones, diríamos así, conocidas en Guatemala. La Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas, CUNOC, con una propuesta sectorial. Ahora, si no estoy mal, no estoy 100% seguro si la CUNOC desapareció, Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas, pero ahora se escucha más CODECA, la CODECA, pero, ¿cómo se llama? Diríamos así, es parte. No sé si quedó en lugar de la CUNOC o es distinto, no lo sé, les soy honesto. Pero la coordinadora en su momento, la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas, hizo una propuesta sectorial, o sea, por parte de los campesinos. La Asamblea de la Sociedad Civil llevó a cabo un consenso y presentó también una propuesta al gobierno y a la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Y también el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, CACIF, hizo planteamientos generales. Para que ustedes tengan conocimiento, jóvenes y señoritas, quiénes participaron y qué propuestas llevaron para llevar a cabo este acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria. Es conveniente que la conozcamos, por favor, que lo estudiemos, que profundicemos en él. Muy bien, excelente por lo de los acuerdos de paz. Ahí tiene que estar este acuerdo. Continuamos. La estructura del acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria. Esta estructura es importante que la vayamos conociendo. Estos son, diríamos así, son unos matices que tenemos que conocer. El formato establece consideraciones generales en primer término. Es un único considerando que establece, por ejemplo, que una paz firme y duradera debe cimentarse sobre un desarrollo socioeconómico orientado al bien común que responda a las necesidades de toda la población. Que ello es necesario para superar las situaciones de pobreza, extrema pobreza, discriminación y marginación social y política que han obstaculizado y distorsionado el desarrollo social, económico, cultural y político del país y han constituido fuente de conflicto e inestabilidad. O sea, por ello mismo se está firmando, se firmó en ese momento, 6 de, 6 de mayo de 1996, en México, Distrito Federal, este acuerdo de aspectos socioeconómicos. También que el desarrollo socioeconómico requiere de justicia social, que en el área rural es necesaria la estrategia integral que facilite el acceso de los campesinos a la tierra y otros recursos productivos, que brinde seguridad jurídica y favorezca la resolución de conflictos. Allí, pues, podemos ver algunas otras situaciones que pueden ustedes, por favor, manifestar, que pueden establecer, que pueden eh, indicarse, jóvenes y señoritas. Ahí lo indica. Pues tiene cuatro grandes apartados. Estos apartados pues establecen en primer término la democratización y desarrollo participativo. Solamente voy a darles a conocer los subtemas de cada uno de los temas de los grandes apartados. De democratización y desarrollo participativo. Está como subtemas participación y concertación social, participación a nivel local, por ejemplo, la participación de las comunidades, de los municipios, de los departamentos,
de las regiones, el sistema de consejos de desarrollo urbano y rural, que es muy importante para el desarrollo nacional, la participación de la mujer en el desarrollo económico y social, la educación y capacitación, vivienda, salud, trabajo, organización y participación, etcétera. Entonces, todo ello, todos son subtemas de esta democratización y desarrollo participativo. El segundo gran apartado es el desarrollo social. Responsabilidades del Estado, inversiones productivas, Producto Interno Bruto, papel rector del Estado, lo que es la educación y capacitación, el gasto educativo, la cobertura, la capacitación para el trabajo, la capacitación para la participación social, programa de educación cívica, interacción comunidad-escuela y participación comunitaria, apoyo financiero, etcétera. La salud establece desde la concepción el Sistema Nacional Coordinado de Salud, las prioridades de atención, medicamentos, equipo, insumos, medicina indígena y tradicional, etcétera. O sea, estamos hablando, en primer término, diríamos así, de la educación, segundo término, la salud, otro término, seguridad social, vivienda, trabajo, que es el desarrollo social de toda la población. No estamos hablando solamente de la población indígena, no. El acuerdo, diríamos así, se inició, tuvo como base el problema indígena, pero el desarrollo social es para todo el país, para todos los habitantes del país. Posteriormente ya viene la situación agraria y desarrollo rural, participación, acceso a tierra y recursos productivos, el fondo de tierras, que lo vamos a ver con posterioridad, la estructura de apoyo, el crédito y servicios financieros, capacitación y asistencia técnica, organización productiva de la población rural, marco legal y seguridad jurídica, etcétera. Entonces, registro de la propiedad inmueble, etcétera. Entonces, todo esto, jóvenes y señoritas, creó, diríamos así, o se estableció en el acuerdo y en la parte que corresponde a la situación agraria y desarrollo rural. También el cuarto y último gran apartado de este acuerdo es la modernización de la gestión pública y política fiscal. La modernización de la gestión pública y política fiscal, que podríamos decir se inició con la modernización de la administración pública, lo que es la descentralización y desconcentración, que ustedes, jóvenes y señoritas, ya deben de conocer, la fiscalización nacional, política fiscal, política presupuestaria, política tributaria, meta de recaudación tributaria, compromiso fiscal, fortalecimiento de la administración tributaria, etcétera. Entonces, jóvenes y señoritas, todo esto que les acabo de resumir, en menos de 5 minutos, creo yo, es el acuerdo. Es el acuerdo, el contenido del acuerdo, la estructura del acuerdo de aspectos socioeconómicos y situación agraria, que en realidad, pues, contiene una gama para desarrollar, ahí sí que para desarrollar el Estado, la democracia y la situación agraria y el desarrollo rural de la población indígena. Vamos a continuar. Situación agraria y desarrollo rural. El tercer apartado, que ya lo vimos, el tercer apartado de situación agraria y desarrollo rural, pues se refiere concretamente a la situación agraria y desarrollo rural de
todo el estado, de toda Guatemala. E inicia con la siguiente declaración. Esta declaración es expresa, es establecida en, la, en el acuerdo, en el acuerdo, e indica la resolución de la problemática agraria y el desarrollo rural son fundamentales e ineludibles para dar respuesta a la situación de la mayoría de la población que vive en el medio rural y que es la más afectada por la pobreza extrema, las iniquidades y la debilidad de las instituciones estatales. La transformación de la estructura de la tenencia y el uso de la tierra debe tener como objetivo la incorporación de la población rural al desarrollo económico, social y político, a fin que la tierra constituya para quienes la trabajan base de su estabilidad económica, fundamento de su progresivo bienestar social y garantía de su libertad y dignidad. Imagínense. O sea, esto es, diríamos así, esta declaración, pues debe de coadyuvar y debe de motivar el desarrollo de la situación agraria y el desarrollo rural de los pueblos originarios. Para alcanzar tal propósito, el gobierno se compromete a impulsar una estrategia global que incluye el desarrollo, en primer término, de la participación. ¿Participación de quiénes? Pues de toda la población. Fortalecer la capacidad de las organizaciones rurales, tales como empresas campesinas asociativas. Fortalecer y ampliar la participación de organizaciones campesinas. En él indica mujeres del campo, organizaciones indígenas, cooperativas, gremiales de productores y organizaciones no gubernamentales en el Consejo Nacional de Desarrollo Agropecuario, CONADEA. También que haya acceso a tierra y recursos productivos. ¿A través de qué, jóvenes y señoritas? A través del Fondo de Tierras. Del Fondo de Tierras, que eso vamos a verlo con posterioridad. Y, diríamos así, pues el acceso a la propiedad de la tierra con mecanismos financieros, acceso al uso de recursos naturales, acceso a otros proyectos productivos. También una estructura de apoyo, una infraestructura física, crédito y servicios financieros, capacitación técnica, etcétera. Una organización productiva de la población rural. Esto es algo también importante. Un marco legal y seguridad jurídica que contenga una reforma legal, una resolución expedita de los conflictos de la tierra, una institucionalidad, también el registro de la propiedad inmueble y catastro, el RIC, que ya lo conocemos nosotros. También una protección laboral y una protección ambiental. Y para financiar todo esto, todo este acuerdo de desarrollo, sobre aspectos socioeconómicos y desarrollo agrario, las medidas arriba mencionadas y en consideración del carácter prioritario de la modernización del agro y del desarrollo rural, el gobierno se compromete a incrementar los recursos del Estado destinados a ello mediante un impuesto territorial y un impuesto sobre tierras ociosas. El impuesto territorial ya se tiene establecido desde hace muchos años y el impuesto sobre tierras ociosas hasta este momento no se tiene establecido. Estamos hablando ya casi 30 años, 96, 2006, 2016, 2026, casi 30 años, 25 años después de la firma de paz. Acceso a la tierra. Ya vamos concluyendo. Exacto, estamos bien, estamos muy bien en tiempo.
Si hay alguna pregunta, la pueden hacer. Si hay alguna pregunta, la pueden hacer. Han, diríamos así, temporizado los mensajes. Por ello mismo, ya había sacado mis copias correspondientes, no tengan pena. Entonces, el acceso a la tierra, que está establecido a través del Fondo de Tierras. Por ello mismo es importante que ustedes conozcan esta situación. Conozcan también el Fondo de Tierras, Fontierras, que fue creado en el año de 1999. Como parte de este acuerdo, si ustedes se percatan, jóvenes y señoritas, el acceso a la tierra establece dentro del acuerdo acceso a la propiedad de la tierra a través de un fondo de tierras, Esto está establecido en el punto B del tercer gran apartado. ¿Qué es lo que coadyuva o qué es lo que tendría que realizar este fondo de tierras? Pues promover el acceso de los campesinos a la propiedad de la tierra y uso de los recursos sin dañar la naturaleza. Para ello, el gobierno tomó o debería de tomar las siguientes medidas. Crear un fideicomiso de tierra que tendría los siguientes fines. Tendrá poder para financiar la compra de tierras. Sí se tenía. Facilitará que haya tierras para comprar. No se tiene. Facilitará que haya planes de para reordenar el territorio. El registro de información catastral está realizando esos planes para reordenar el territorio. El fondo contará con una oficina de atención a las organizaciones campesinas con prioridad a ese sector. Por ello mismo, jóvenes y señoritas, se tiene o se creó este fondo de tierras. Ya lo pueden verificar ustedes, pueden establecer cuáles eran los puntos indicados y poder hacer ¿qué sería? Su análisis con la ley del fondo de tierras. Eso lo vamos a ver posteriormente. Muy bien, jóvenes y señoritas, para terminar nuestra clase del día de hoy sobre este acuerdo de paz, vamos con las preguntas del caso. En primer término voy a verificar si no hay ninguna pregunta. No, por lo menos hasta este momento no hay ninguna pregunta. Así es, ninguna. Muy bien. Semana 14, pregunta 1. ¿Qué institución es la encargada de facilitar el acceso a la tierra y generar las condiciones para el desarrollo rural? 2. Fecha de la firma del acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria. 3. ¿Qué organización campesina formuló las propuestas sectoriales para la parte del acuerdo situación agraria y acceso a la tierra? 4. ¿Cómo se denomina el conglomerado del que es parte el acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria? Y 5. ¿Cuál es la fecha de la firma de los acuerdos de paz? Jóvenes y señoritas, agradezco mucho la atención prestada a esta su clase. Espero que ya con esta clase pues vayamos estableciendo a nivel general. Definitivamente falta mucho en el agro guatemalteco, falta mucho que realizar, pero a nivel general que nosotros, o sea, la idea, el objetivo de esta clase, jóvenes y señoritas, es que ustedes, futuros profesionales, pues coadyuven en el desarrollo del agro en Guatemala. ¿Cómo? Pues a través de la legislación, a través del cumplimiento de este acuerdo de paz, a través de la organización que puede haber todos los medios. Ya estábamos indicando en este acuerdo que la organización tiene que ser comunidades, comunidades, municipios, departamentos y el sistema de desarrollo social. Entonces, en todo nivel tiene que haber una organización. ¿Para qué? Para que salgamos del subdesarrollo en Guatemala. Agradezco mucho la atención prestada a esta clase. Nos vemos dentro de 8 días. Buena tarde.